Regresamos, seguimos en Argumentos en vivo a través de la señal de Globovisión. Nuestras cuentas en redes sociales @argumentos_gb. En Twitter están a su disposición para que nos escriba. Y en Instagram, en la fotografía que vamos a postear de la entrevista, usted también nos puede escribir. Trata de hacerlo en los comentarios de la foto y no al DM, porque a veces eso cuesta un poco más tratar de acceder a esos comentarios, porque llegan muchos y bueno, es mejor hacerlo en la fotografía. Víctor, me comentaba sobre el tema de la elección primaria y de por qué también, cómo está la situación respecto a los candidatos para esa elección primaria. Los venezolanos quieren un cambio y crees que eso se está reflejando en las encuestas. Aquí tenemos el último balance de SECA Consultores. Los venezolanos quieren un cambio, eso es definitivo, un cambio político del país, un cambio de gobierno. Eso hay que decirlo claramente. Pero los venezolanos, el país político, está muy fracturado. El país político percibe realmente un juicio muy severo, muy serio de parte del país nacional. Yo te decía que por eso es que están adelante en las encuestas personalidades como María Corina Machado por el sector opositor. María Corina Machado, dentro de ese 31% que iría a votar, María Corina Machado tiene la primera, vamos a ver las láminas, la primera mayoría, con 111, creo, algo así, venezolanos para un... Vamos a pedir a nuestro director que nos los ponche abajo para que puedas ver, es un 35%. Un 35%, ahí lo tenemos. Ahora, María Corina Machado, con un lenguaje radical, con un lenguaje antipolítico, ha alcanzado ese 35%, con un lenguaje incluso hasta irresponsable, porque le está diciendo a los venezolanos que va a privatizar PDVSA. Imagínate tú qué irresponsabilidad, la principal empresa petrolera, la principal empresa que nos da a todos los venezolanos la posibilidad de surgir, ella la va a privatizar, entregársela a un grupo. Eso desató mucha polémica entre especialistas y expertos del tema entregarle petrolero. PDVSA a un grupo privado de sus amigos en el exterior, tal vez, que tengan dinero para comprar PDVSA, bueno, y quitarle esto a los venezolanos. Ese es un tema que te da voto, pero es un tema muy irresponsable. Y el otro tema irresponsable de parte de la señora María Corina Machado es que pareciera que ella quiere cocinar, freír las cabezas de la dirigencia política y se presenta con ese discurso. Yo digo que ese es un discurso muy bueno para los guerreros del teclado, pero muy malo para gobernar, porque quien resulte electo, y ojalá sea de la oposición, va a tener que sentarse a conversar ¿con quién? Va a tener que sentarse a conversar con el jefe de las Fuerzas Armadas venezolanas. Y el jefe de las Fuerzas Armadas venezolanas en este momento es Vladimir Padrino López, mayor general de las Fuerzas Armadas, y con él van a tener que sentarse. Entonces Venezuela tiene que buscar a una personalidad como un Patricio Aylwin en Chile, que se sentó con Pinochet y logró que Pinochet reconociera la democracia después de haberse dado ciertas garantías para su movimiento militar, como un dictador militar que se hizo incluso 10 años más de su periodo como senador de la República de Chile. Bueno, entonces, ¿y cuánto daño ha hecho la confrontación en nuestro país en los últimos 20 y tantos años? Esa polarización, eso es estúpido, la polarización política que hay en Venezuela entre opositores y oficialistas. Como estúpida y criminal fue la polarización entre liberales y conservadores en el año 19, cuando se mataron en una guerra federal. ¿Por qué? Por la estupidez política de la polarización. Eso hay que eliminarlo. Este es un país que necesita de verdad de sentarse a planificar sobre el futuro educativo, sobre el futuro económico, sobre el futuro social. Por Dios, mira, en estos días conversando con un grupo de profesores universitarios, me revelaban una cifra. Vamos a necesitar de 4 generaciones que vienen a partir del momento en que cese el gobierno del siglo XXI. Vamos a necesitar 4 generaciones para revertir el daño antropológico que se le ha hecho a la población venezolana. Eso es terrible.
lo que estamos viendo en la sociedad venezolana. Ahora bien, un inicio podría ser este proceso electoral del año 2024, Víctor, ¿lo ves con claridad? ¿Crees que haya posibilidades de cambio en estos momentos? Y como vemos en las encuestas, hay una gran cantidad de candidatos solo para esa elección primaria que no es la totalidad de la oposición. Y como ustedes mencionan, los que hacen estas encuestas, que es una fotografía del momento, también me llama la atención en la última encuesta que muestras que Manuel Rosales está de segundo lugar. En otras ocasiones estaba Benjamín Rauseo también punteando, que también era como otra figura de posibilidad de cambio, ¿no? Una figura diferente. Pero nuevamente vemos ahora en el segundo lugar a Manuel Rosales. Nos comentabas que María Corina, por un lado, el tema del discurso radical, pues seduce a muchos sectores que van a participar dentro de este proceso de elección primaria, Manuel porque Rosales, sienten que es una vía, pues, factible o correcta. Y hay que tener en cuenta que Manuel Rosales es el gobernador del Zulia. Y en el Zulia parte con un nicho mercado de aproximadamente unos 500.000 votos. Y 500.000 votos para una elección donde apenas van a participar el 31% es un universo importante. Entonces, de allí la importancia que tiene Manuel Rosales. Y un partido político además, y con un base a partido nivel que lo nacional. respalda en el Zulia, pero ese es un nicho, Y a nivel un nacional nicho tiene electoral en el Zulia. O sea, la fuerza electoral de Manuel Rosales está en el Zulia. Después viene Benjamín Rauseo. ¿Qué le está pasando a Benjamín Rauseo? Él tiene un dilema, que es un dilema que lo está dañando. Él se divorció del Conde del Guácharo. Se divorció del Conde del Guácharo y ahora tiene un discurso, una narrativa política de Benjamín Rauseo. Y además de eso lo está afectando unas denuncias de corrupción en el estado Anzoátegui, una estafa inmobiliaria que no le ha dado respuesta. Y Benjamín Rauseo, no sé, pero se está haciendo el paisa, se está haciendo el musiú con los temas que lo están abordando los periodistas con temas fuertes. Cuando le dicen, por ejemplo, ¿qué opina usted de Cuba? Él se fue a comprar queroseno. ¿Qué opina usted del gobierno de Nicolás Maduro? Él se va a comprar queroseno. Entonces, no, tú no puedes ser un candidato presidencial de oposición que evadas los temas de la oposición. Entonces, eso lo está afectando. Y faltan 5 meses para esa elección primaria, de aquí al desarrollo de esas entrevistas. Ojalá cambie y le dé respuesta a los propietarios inmobiliarios del complejo residencial Atlantis allá en el estado Anzoátegui. Luego tienes a Enrique Capriles. Enrique Capriles ha sido 2 veces candidato presidencial y 2 veces candidato presidencial con más de 3 millones de votos. Es lógico pensar que Enrique Capriles Radosky tiene o pueda crecer en el transcurso de la campaña. Pueda crecer y que tenga una base de unos 300.000 electores. Y luego tienes al señor Elías Sayet. Esto sí, de verdad, que para mí fue una revelación, que llamé incluso a los científicos de SECA y le dije, mire, averígüenme bien esto. El caso de Elías Sayet del partido Fuerza Vecinal, alcalde de Latillo. Porque yo ni sabía que él era candidato. Bueno, Fuerza Vecinal, pues en varias ocasiones anunciaban que no tenían el candidato preciso y sonaban muchos nombres. En primer lugar, Gustavo Duque. Gustavo Duque sigue siendo una referencia de Fuerza Vecinal. Pero Elías Sayet, empezó a sonar Elías Sayet. Elías Sayet se despunta allí. Luego está Carlos Prosperi, que es un candidato a Acción Democrática. Y me llama también la atención poderosamente el caso de Luis Eduardo Martínez. El diputado Luis Eduardo Martínez de Acción Democrática. Ahí están las dos Acción Democrática. Si tú sumas... Y llama la atención que no aparezca Bernabé, que digamos era el abanderado es candidato, Bernabé Gutiérrez. El candidato abanderado por Acción Democrática. No sabía. Porque Carlos Prosperi también dice que es candidato a Acción Democrática. Que es el candidato de la otra del ala de Ramos Alú. Y luego tienes a Adelsa Solórzano, que es otra mujer candidata de mucha valentía, que anda recorriendo el país con su discurso. Y cierra esto Freddy Superlano, que es el candidato de Voluntad Popular. Entonces, me llamó la atención de que no aparece Guaidó, de que no aparece Leopoldo López, o sea, que el itinerato desapareció del ánimo electoral de los venezolanos. Que el nuevo candidato de Voluntad Popular ya fue anunciado una vez que, bueno, el día de esa conferencia internacional de Bogotá, pues terminó de acabarse, digamos, ese proyecto de Juan Guaidó, liderado también por Leopoldo López, por Voluntad Popular, ¿no? En fin, parte de esa radiografía que estamos observando al momento sobre ese panorama político nacional. Ahora, estos son los que van para primarias. ¿Qué pasa, por ejemplo, con otras figuras como Antonio Ecarri de la Alianza del Lápiz, que tiene una postulación
fuera de este proceso de primaria. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el doctor Eduardo Fernández? Que tampoco que está está recorriendo en este todo grupo el de país. primaria. Para mí es el mejor de los candidatos presidenciales opositores, pero él no se va a contar en primaria, él no cree en las primarias. Creo que Carri también está haciendo un planteamiento similar. Entonces, De no presentarse en esta primaria entonces ¿qué podríamos encontrarnos? porque no apoyarían, por ejemplo, si gana María Corina. Nos podríamos encontrar con una oposición representada por el 31% que fue a las primarias, que votó por X candidato, y una oposición que se quedó relegada, que representa el otro 60% del electorado opositor que podría presentar a un candidato como Ecarri o a un candidato como el doctor Eduardo Fernández. Ahora, estas mediciones llegarían luego de esa elección primaria donde podamos ver la comparativa entre el ganador de la elección primaria con esos otros candidatos de la oposición que estarían por anunciarse para esa presidencial. Mira, la gente que está apoyando la primaria está partiendo de un argumento completamente falso. Ellos dicen que una vez que se elija el candidato opositor por primaria, automáticamente el electorado de oposición va a ir a votar por ese candidato, cosa que no es verdad. Pero solo si piden que todos los candidatos apoyen a ese ganador de la primaria. Nosotros hicimos la pregunta y el 54%, Rosa, de esa gente no votaría. ¿Está ahí? No, Franklin la tiene por allí. No votaría. Entonces, ese argumento es completamente baladí, falso. La gente que va a ir a votar, vamos a ver si está aquí. Esta es la que dice si participará en la elección seguramente, primaria. No, esta no es. Esta es la del 54% que dice que no, esta es la que ya habíamos revisado. Es otra. Ojalá Franklin nos envíe la que es. Pero bueno, seguimos conversando. Ajá, esta creo que era la anterior. ¿Usted votaría por el candidato que resulte electo en las elecciones primarias? Fíjate, sí, 39. Sube un poquito, del 31% al 39%, pero tienes un 53% que no votaría. O sea que esto no es automático, que el que vote en las primarias, el que resulte electo en las primarias, va a ser el candidato, el abanderado de toda la oposición. Ahora, ¿estos eso no es verdad. ¿Son electores opositores o es mixto? ¿Pueden haber electores? No, estos son electores opositores. Los electores del oficialismo están en otra encuesta. Que esa la analizaremos en el otro momento. Por eso es que te asomé algo. Claro, por eso te asomé algo de Diosdado Cabello. Importante. Te asomé algo de Diosdado Cabello y te asomé algo de la Cava, me mencionaba. La Cava en Carabobo. Entonces, ¿cómo llegamos a esa conclusión? Porque tenemos también los números del oficialismo, pero no los vamos a analizar hoy. Te prometo que lo haremos aquí en exclusiva cuando tú tengas a bien invitarnos. Pero tengan en cuenta, señores de la oposición, ustedes que viven sacando números mal, el 53% de los electores opositores no votarían por el candidato que resulte electo en las primarias. ¿Qué quiere decir eso? Pónganse de acuerdo. Busquen unirse. Busquen y llamen a Carri. Busquen y llamen al doctor Eduardo Fernández. ¿Por qué? Porque sus candidatos hasta este momento no generan expectativa en el electorado opositor. Esa es la realidad de las Y con primarias. esas reflexiones y ese llamado que estás haciendo, Víctor, nos tenemos que ir a una pausa. @argumentos_gb es nuestra cuenta en Twitter para que usted también nos dé su opinión, para que participe e interactúe con nosotros. Pausa. Pues sí, Víctor, pues vamos a revisar al regreso.